solamente con buena voluntad. Muchas gracias, Francisco. No todos los funcionarios tienen esa actitud que siempre has tenido, no de ahora, de ayudar. Te mando un abrazo. Vamos a comenzar esta entrevista. ¿Quiere arrancar usted? Claro que sí. Jaramillo arranca, por favor, con la entrevista, luego don Alberto, Javier, después Javier, Alberto, y ahí seguimos. Así es, son las 9:10 a.m. Estamos dialogando con el gerente general del Hospital del IES, Teodoro Maldonado Carbo, el doctor Francisco Andino Rodríguez. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días, nos escucha perfectamente. Sí, muy buenos días a todos ustedes en el panel y a quienes hacen la radio I-99, Eduardo, como su principal, y todos a quienes están acompañando el día de hoy, y a sus radio escuchas, por supuesto. Un abrazo fraterno en este día miércoles. Se hablaba, doctor Francisco Andino, hace varios meses sobre la falta de insumos o trámites que postergan las cirugías de los hospitales del IES. ¿Cómo va este proceso? ¿Cómo va el tema de los insumos, sobre todo en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo? Lo escuchamos. Sí, bueno, nosotros siempre hemos referido que el problema no solamente es de gerencia, sino de norma. Y obviamente estamos nosotros en un proceso que se nos ha dispuesto inclusive comenzar la externalización de las farmacias en 3 unidades del IES, como son el HCAN, el Teodoro Maldonado Carbo y el Carrasco, pero que todavía eso tiene un proceso un poco más lento por los procedimientos que deben de tener bajo el concepto de facturación y bajo el concepto de compromiso y de catálogo electrónico que está llevando a través del CERCOP el Ministerio de Salud Pública y nuestra institución, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El tema realmente debe ser observado en el decreto 337 del actual presidente Guillermo Lasso, quien prácticamente ha dado resolución jurídica un poco a la temática de desabastecimiento. El problema se encuentra en que si estuviéramos nosotros catalogados todos los medicamentos, todos los insumos y dispositivos, ese catálogo electrónico determinaría compras muy inmediatas en menos de una semana, porque es como comprar en un comisariato. Usted ya tiene el precio y va cogiendo todo lo que va necesitando y a la larga se evitan los 120 días, de 90 a 120 días del proceso de contratación a través de subasta inversa, a lo que prácticamente son regímenes especiales, pero sobre todo lo que dice la ley de contratación pública es el espacio real del catálogo electrónico. Si se catalogara todas las necesidades de los hospitales, obviamente no estuviéramos sufriendo y los pacientes estuvieran atendidos tanto con medicamentos, insumos y dispositivos. Doctor Francisco Andino, el Hospital del IES, Teodoro Maldonado, ha retomado ya a finales del mes pasado el proceso de contratación de servicio de limpieza que se inició en febrero y que se suspendió a inicios de marzo cuando estaba en la etapa de calificación de participantes. Cuéntenos sobre esto, por favor. Sí, bueno, ahí se han dado algunos criterios. El problema de lo que significa la contratación de limpieza tiene muchos intereses de muchos proveedores y también tiene graves problemas que generan precisamente por estas subastas inversas. El CERCOP objetó el proceso del Teodoro Maldonado Carbo. ¿Por qué lo objetó? Lo objetó porque nosotros habíamos puesto en los términos de referencia que necesitábamos personal capacitado. No es lo mismo limpiar una casa, limpiar una calle, a limpiar un hospital. Totalmente de acuerdo. Existen riesgos biológicos que pueden determinar infecciones y lesiones graves al personal de limpieza. En todo caso, al final, lo que se había solicitado es que estas empresas proveedoras de limpieza debían tener una certificación de capacitación de su personal, porque yo, siendo inclusive expresidente de la Sociedad de Infectología, no podríamos nosotros permitir que ese personal no esté capacitado. 9:14 a.m. Sigue Alberto con más preguntas. Javier Segarra, adelante, Javier. Gracias, buenos días, doctor Andino. La verdad que cuando escucho esa parte de la agilidad con la que se podría comprar la medicina o los medicamentos que requieren los hospitales, la pregunta es ¿por qué no se hace eso? ¿Por qué no se llega a esa tecnología de la que usted señala que en una semana podría ser? ¿Qué es lo que faltaría? Bueno, está generándose a través de lo que dice el artículo 80 del decreto 337. Este artículo determina que la Comisión Interinstitucional
compuesta precisamente por el Ministerio de Salud Pública, el IES y otras instituciones, determinen precisamente las necesidades que hay. Ante la caída de uno de los productos en una subasta inversa, como es el Iberomilus, que es necesario como inmunosupresor a nuestros pacientes, obviamente yo les tengo que contar en la forma transparente de decir las cosas. Entonces, la fórmula específica de marca compite con una fórmula no específica. El de la no específica de marca se baja el precio y obviamente determina que la empresa que es la fabricante, la de la patente, salga del proceso de subasta inversa, gane el otro proveedor, pero el otro proveedor se retira. Nos deja el proceso en un elemento desierto, y al estar en desierto, ¿quiénes son los afectados? Son los pacientes que están sufriendo por las necesidades de inmunosupresores. Entonces, en este artículo 80, Javier, lo que te dice es que la comisión entra a una subasta corporativa, y esta subasta corporativa te determina los ítems que tienen que competir para marcar el precio referencial que se necesita. Entonces, vamos a poner un ejemplo, la ampicilina. La ampicilina entra en subasta corporativa y en este sentido se marcan los precios que tienden siempre a ir hacia abajo, que es una de las cosas que no se está midiendo muchas veces calidad. Entonces, al final del camino, la subasta corporativa determina que esta ampicilina es la que hay que comprar. Entonces, yo cojo el carrito como gerente y voy comprando lo que ya está catalogado. Ya no necesito la subasta inversa, ya no necesito el ejercicio tan engorroso que determina la contratación de fármacos, y ese es uno de los temas que verdaderamente nosotros hemos referido. Hemos tomado decisiones, catálogo electrónico, regímenes especiales, regímenes exclusivos, y también lo hemos hecho y lo vamos a volver a hacer porque tenemos que decirlo por las necesidades que tenemos. En este momento tengo 377 ítems en stock cero. ¿Debería yo esperar a que se catalogue todo o debo de adquirir? Y la forma de adquirir es con las empresas fabricantes. Con los fabricantes se reduce el precio del medicamento, y esto lo queremos hacer por régimen especial EP, por las empresas públicas, contratando de estado a estado, nos hace un régimen menos de un mes y nosotros tendríamos ya disponibilidad de los ítems que necesitan nuestros afiliados. ¿Nunca se logró un acuerdo, un convenio con el gremio de los laboratorios? Nosotros hemos conversado, es decir, como gerente lo he hecho y en forma transparente lo digo, porque yo no estoy con negociaciones turbias. Lo que yo estoy tratando es de transparentar el proceso de adquisición de fármacos, que es uno de los graves problemas que tenemos en todas las instituciones de salud. Si el gremio, de fabricantes nuestro, propio, ecuatoriano, le dice que le puede proveer cerca de 280 ítems, obviamente ellos deberían tener inclusive hasta privilegios para podernos establecer. El problema que tenemos ahora es la calidad de fármacos, porque al derrotar el decreto 1290 del 13 de septiembre del 2012 en el anterior gobierno de Rafael Correa, le hicieron un grave daño a la salud del Ecuador en el Instituto Nacional de Higiene. No sabemos qué estamos consumiendo. Podemos nosotros referir que ahora el ARSA, la Agencia de Regulación y Control Sanitario, lo único que está haciendo es homologar papeles y no generando un espacio de control de medicamentos, tanto en la bioequivalencia, en la cantidad del fármaco, y en la biodisponibilidad, para no hacer efectos contraproducentes a los pacientes. Entonces estamos ahorita en un proceso de compra, pero no estamos todavía en un proceso de chequear y examinar lo que verdaderamente debe consumir nuestros pacientes en el Ecuador. Lo que usted está señalando, doctor Andino, es sumamente grave. Ojo, sumamente grave, porque recién nos estamos enterando que podríamos tener medicamentos que de pronto no sabemos qué efectos nos puede dar a un ser humano o a un paciente de cualquier hospital. Claro, porque no hay una farmacovigilancia y obviamente adecuada. Entonces ahí vienen los temas de que los pacientes luchan por fórmulas patentadas, que cuestan mucho más, por supuesto, pero también no pueden determinar que existen medicamentos genéricos y medicamentos tipo copia que verdaderamente también sirven, pero desde que nos eliminaron el Instituto Ecuatoriano de Seguridad, el Instituto Nacional de Higiene,
Con el 1290 determinaron obviamente un vacío en el sentido de la farmacovigilancia en el país. Gracias de mi parte, doctor Andino. Alberto Quintana continúa en la entrevista. Gracias Javier. Y antes de formularle la pregunta, doctor Andino, escribe una oyente, aunque no especifique, intuyo que es por lo que dijo el abogado Eduardo Mendoza Paladines, ¿no? En el tema del saludo, y justamente afirma, bueno, el doctor Pancho Andino siempre está presto a servir, no solamente a las personas conocidas, ni algún tipo de argolla cercana, sino a toda la comunidad. Lo ponen de relieve y vale la pena dejarlo establecido, ¿no? Esa convicción que usted tiene con lo que significa el servicio público, sobre todo trabajando en el campo de la salud. Ahora, entrando en materia, el Ministerio de Salud Pública es la Autoridad Sanitaria Nacional. Y le quiero consultar, cuando usted hablaba del catálogo de medicamentos, ¿no? Ese catálogo es el que va a servir tanto para la red de centros hospitalarios del Ministerio de Salud Pública como para los del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La pregunta es, ¿qué es lo que falta? Porque se ha venido trabajando en eso, en formularlo, en establecerlo. ¿Qué es lo que falta, doctor Andino? Lo que falta es precisamente lo que está haciendo en este momento el CERCOP, que tiene ahorita 105 catálogos que nos han enviado. Le he listado, porque lo he solicitado a la directora del CERCOP, María Sara Gijó, y el día de mañana, inclusive en la gobernación, a las 10 de la mañana, va a haber un convenio, una firma por la contratación pública, pero allí lo que falta es que haya sensibilidad de quienes hacen las leyes. Es decir, nuestros asambleístas que han sido electos por el pueblo ecuatoriano tienen una gran deuda en el sistema de salud. Tienen una deuda con el Código Orgánico de la Salud, tienen una deuda precisamente con la reconsideración y la consideración al trabajador sanitario, y tienen una deuda precisamente de eliminar esa ley del CERCOP para hacer contrataciones más rápidas y justas y en el momento adecuado, porque no se puede comparar la compra de un bien que puede esperar a la compra de algo. 9:22. A ver, estamos perdiendo la señal. Como se dice, se frizó la cámara. Claro, con el doctor Francisco Andino Rodríguez, el gerente del Hospital Teodoro Maldonado Caro, ¿no? Quien nos está relatando justamente estos aspectos que tienen que ver con la contratación. Qué necesario que es agilitar los procesos. Mira lo que está diciendo, ¿no? No es lo mismo que estés contratando una obra, bordillos y cunetas de un municipio, cualquier entidad, versus la adquisición de medicamentos. Claro. La urgencia es, se trata de la vida, de la salud, ¿no? Lo otro no es importante, pero esto es supremo. Claro, eso es más o menos como lo que comentábamos más temprano en relación al tema de la seguridad. Y algo, te quedaste corto, Ramiro, cuando lo mencionabas, ¿no? Nosotros más ampliamente lo habíamos dicho, esta decisión del presidente el 23 de enero. 9 millones para la Policía Nacional. ¿Saben si ya llegó? No han sido transferidos desde Finanzas. ¿Por qué? Por diversos motivos. La tramitología y todo esto, ¿no? Y es plata, hablando porque no hay ministro. Eso es, pues el ministro solo está preocupado es de no hay ministro, perdón, y que te haya interrumpido, Alberto. Sí. Pero tu observación es tan pertinente que la palabra del presidente queda desvalorizada por la falta de ejecutoria de quienes deben obedecer. Claro, yo por eso utilizaba el término, no van al mismo ritmo del presidente porque la decisión era hacerlo rápido. Doctor, doctor, perdón que justamente tuvimos una interrupción, pero usted estaba refiriéndose a este tema tan importante, el hecho de que en la legislatura no se hace lo necesario, y de una vez acompaño mi siguiente pregunta. Yo sé que usted nunca se ha alejado del gremio, ¿no? De los médicos, siempre está en contacto con la dirigencia gremial. ¿Están haciendo algún tipo de fuerza justamente para, tomando en consideración que quien preside la Comisión de Salud en la Asamblea es el doctor Molina? ¿Han hecho algún acercamiento, han conversado para darle fuerza a nivel gremial, a nivel del país, a este tema tan fundamental? Bueno, yo entiendo que el Colegio de Médicos del Guayas y la Federación Médica Ecuatoriana han hecho acercamientos con la Comisión de Salud. Ahí lo he visto, inclusive al doctor Wilson Tenorio, que ha estado en la Comisión de Salud por temas puntuales, pero que es necesario recordar que el Código Orgánico de la Salud, es el marco jurídico que tiene que proteger la salud y la vida de los ecuatorianos. Y ahí hay una gran deuda
porque debió haberse tomado ya nuevamente pasarlo en septiembre del año pasado. Deberían haberlo pasado al debate precisamente y de reforma. Yo no creo que tal cual lo dejó planteado la anterior asamblea, obviamente tengamos nosotros que seguir debatiendo. Ahí hay ese código, tiene muchas cosas de incoherencia, y en ese código, en el artículo 36 al artículo 57, es donde nosotros como Foro Permanente de la Salud hemos hecho nuestras observaciones. Modelo de gestión, modelo de atención y modelo de sistema de salud. Modelo de sistema de salud previsional, modelo de gestión debe de ser descentralizado, desconcentrado y obviamente por procesos. Y al final romper toda la cadena administrativa en la cual se encuentra centralizada la atención sanitaria. Y el modelo de atención debe de ser tipo preventiva, es decir, promocional, donde inclusive nosotros planteamos la creación de la salud colectiva a través de los gobiernos autónomos descentralizados, y vamos a aprovechar que ahora que van a sentirse precisamente aquellos actores que quieren optar por ser representantes de cada uno de los territorios, metan el tema sanitario como problema fundamental a través de los DAS. Doctor, permítame ampliar. Estamos conversando con el doctor Francisco Andino, exministro de Salud Pública y actual gerente general del Teodoro Maldonado Carbo, a través de la pregunta que le va a formular Jaime Velázquez. Doctor, bienvenido. La verdad es que placer tenerlo por acá y conversar con usted directamente sobre justamente uno de los servicios que se tienen en la ciudad de Guayaquil, en un hospital tan importante como el Teodoro Maldonado. Y le cuento esto porque yo soy uno de los, no soy paciente, pero mi madre sí. Y lamentablemente, más allá de todas las medicinas, más allá de todo el modelo de gestión, lo que sí realmente falta es esa sensibilidad de los trabajadores del IES o el comportamiento de ellos hacia los pacientes o hacia la gente que acude al hospital. Realmente, créame, no con el ánimo de molestar a nadie, sino simplemente como un usuario más de este hospital, eso es una tortura. Realmente, si uno no tiene ningún tipo de enganche o de llegada con las personas pues que están a cargo, realmente pasan las decaen, son colas interminables, es una burocracia muy fuerte. Para darle una cita le dan, digamos, en un tiempo realmente que no es el prudente para un paciente con cáncer. Dos, recoger los medicamentos en un momento dado se les torna una tortura porque son filas de filas. Y no sé si el modelo que usted habla, del cambio de gestión, digamos, de atención, va realmente a tocar los corazones de las personas que están ahí en el hospital, más allá de los dirigentes, que sé que usted es un muy buen, funcionario, pero la gente que está debajo, que piden dinero inclusive hasta para hacer la cola, o el trato que recibe el paciente en la cola, o la persona que está despachando las medicinas, realmente es, créame, doctor, es un insulto a esos pacientes. Y se lo digo desde el punto de vista que he sido testigo con mi mamá, que tenemos contacto. Mire que usted es amigo nuestro de la casa y no lo he molestado, pero sí he ido y he sido testigo de cómo trata a esa gente, o sea, alguien que tiene algo de influencia. Ahora imagínense a aquellas personas que no tienen nada. O sea, realmente es un trato inhumano a las personas que padecen, sobre todo el tema de cáncer. Le hago esta pregunta porque la verdad es que no sé si esto va a cambiar, o sea, en cómo cambiar ese estilo de manejo de esta gente que está debajo suyo. Sí, importante la pregunta, Jaime, y reconocer plenamente que lo que usted me dice es totalmente cierto. No le puedo yo negar que todo lo que a veces se vive en nuestras instituciones tienen que ver con ciertos funcionarios que no cumplen el rol de la calidez, que se ha perdido la humanización de los servicios de salud. Nosotros juramos, aquellos médicos que ya tenemos algunos años, tuvimos que jurar el juramento hipocrático, y yo lo guardo en mi corazón. Los médicos jóvenes juran el juramento de Ginebra, que es un poco más comercial que verdaderamente epistemológico y filosófico, pero sin el ánimo de justificar. Primer elemento real de cambio estructural. Nosotros estamos planteando un plan estratégico institucional que tiene que tener un quinquenio. Esta administración tendrá que cumplir el primer año de lo que significa ese plan estratégico, y se necesita muchas cosas en este barco inmenso
es una enfermedad, una institución noble e histórica que me formó inclusive como especialista, pero que no tiene la infraestructura, no tiene los servicios hidrosanitarios, no tiene las condiciones y encima hay un cierto grupo de trabajadores que no cumplen en bien ese sentido. Entonces, el plan estratégico trata como objetivo y como centro fundamental al paciente. Y con ello, en el tiempo, no debe de generarse y mirar que el cambio debe de ser porque hay un gerente, sino que el cambio debe de estar establecido porque existe una propuesta estructural en el tiempo. Y allí nosotros inclusive se puede ingresar en el IN institucional para hacer aportes al plan estratégico porque ya nosotros cumplimos con la temática interna. Estamos exteriorizando las propuestas que vengan desde afuera porque los afiliados también tienen que aportar a este plan estratégico. Pero por otro lado, sin el ánimo de justificar, Jaime, sí hay que establecer por qué la demora y los retrasos de lo que significan las citas. El IES no tiene un sistema de salud previsional. Entonces, ¿qué pasa? Que el nivel primario de salud que contiene la gran cantidad de pacientes debería tener dos estructuras como formato integral al seguro de salud. La una es el Seguro Social Campesino y la otra debe de ser los anexos del IES, que deben de coyunturarse en la política del IES. Entonces, ¿qué resulta? Que en el nivel 2 atendemos el nivel 1 y el nivel 2, y en el nivel 3 estamos atendiendo el nivel 2 y el nivel 3. Eso ahonda y abunda la cantidad de pacientes y hace que se posterguen las citas. Hay que, en el modelo de atención, deberíamos nosotros tener lo que todo sistema sanitario establece, los 3 niveles de atención, y así inclusive priorizar los recursos en las necesidades de evitar enfermarse y no atender al enfermo, que tiene mucho más costo y que a la hora de la hora nosotros necesitamos es desprivatizar el IES, porque debemos nosotros derivar menos, atender más, pero esa atención tiene que ser con calidez, que es lo que, Jaime, usted se ha quejado en este momento. La verdad, clarísimo, doctor. Y la verdad es que la otra pregunta que muchos se hacen es, los convenios que tienen el IES con Solca o con las clínicas privadas, hay un run que ya no se iban a hacer, que ya no son las pacientes no pueden ir a las clínicas privadas porque no hay pago por parte del IES. ¿Es esto cierto o continúan estos convenios vigentes entre Solca y las clínicas privadas? Nuestro presidente, el magíster Francisco Cepeda, tuvo una reunión con el presidente de Solca y con el presidente de Solca llegaron a los acuerdos de no suspender estos convenios. Pero de esto también depende, uno, el diagnóstico temprano del cáncer, al cual le digo, en el planificador que tenemos estamos metiendo nosotros, tratar de hacer medicina de precisión. Vamos a hacer estudios genómicos sobre los temas del cáncer. La primera fase ha sido determinar la secuencia de cuáles los cánceres más frecuentes que atendemos nosotros en el Teodoro Maldonado Carbo. La segunda tiene que ser también el examen genómico de aquellos cambios primarios del cáncer que antes de que llegan a fase de metaplasia no lleguen a fase de cáncer. Entonces, al final del camino, queremos nosotros utilizar el Centro de Biología Molecular que tiene el Teodoro Maldonado Carbo y que no le pide favores a ningún centro nacional e internacional, comenzar a hacer medicina de precisión, evitar que la gente llegue a tener un cáncer que es más costoso, tiene una calidad de vida menor y es un elemento tortuoso. Esos elementos estamos trabajando inclusive con la Universidad de Cuenca. Con la Universidad de Cuenca hemos comenzado con 2 patologías. La una que tiene que ver con el cáncer de mama y la otra que tiene que ver con la artritis psoriásica y que estamos en el plan de reducir de los 120 días desde que comienza la posibilidad de una enfermedad como esta hasta el diagnóstico y tratamiento, reducirlo a menos de un mes, que es la condición a la que le da mejor condición de vida. Pero para ello queremos nosotros hacer tratamiento integral de cáncer en el Teodoro.
Radioterapia la íbamos a comenzar en marzo, pero resulta que seguimos teniendo boicot tras boicot, y no hemos comenzado radioterapia. La vamos a tener que terminar en este mes para poder atender a un grupo de pacientes que necesitan la radioterapia e inclusive adquirir braquiterapia. Pero también necesitamos medicina, la gammagrafía, y en el planificador está acceder a gamma cámara, pero los tratamientos oncológicos son los que verdaderamente tenemos un gran golpe, porque es una tortuosidad en el sistema de contratación, y a la cual todos los tratamientos de las enfermedades de L, es decir, la catastrófica, debe la Comisión Interinstitucional del Decreto 337 catalogarlas a todas. Si se catalogan todos estos fármacos, al final de cuentas, medicamentos, diagnóstico y tratamientos complementarios los podríamos hacer en el Teodoro Maldonado Carbo. Ojalá lo logremos hacer en este periodo de la administración a la cual me honro en representar. Clarísimo, doctor. Y simplemente quería preguntarle, ¿el tema de las clínicas privadas entonces continúa o no? También continúan lo de las clínicas privadas, pero nosotros tenemos que reducir ese esquema. Mientras más operativo pongamos las unidades del IES, mejores van a ser y de reducción económica. Porque usted es afiliado, yo soy afiliado. Yo no he utilizado todavía la seguridad social. Tengo 32 años de aporte, pero definitivamente eso me dice a mí, es que tengo 32 años de aporte y tengo que sacarle algo al seguro. No, algún rato lo voy a necesitar, y cuando lo necesite espero que el Teodoro Maldonado Carbo y el IES estén en las mejores condiciones, porque atender a un paciente en una clínica privada le cuesta 2 o 3 veces más, y hay que ser doliente con los recursos de todos los afiliados. Y ese es el mensaje. Claro, nosotros tenemos una responsabilidad. La responsabilidad es darle capacidad de respuesta a la institución, pero también el afiliado tiene que también sentir que esto está funcionando para que sea acogido en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es decir, no solamente en infraestructura, sino también en el trato al paciente, que es lo que hay que cambiar en el IES. Le doy paso a Ramiro Cepeda, que tiene más preguntas para usted, doctor. Doctor Andino, ¿cómo le va? Ramiro Cepeda le saluda. Mi pregunta es, ¿se ha hecho alguna auditoría tanto de personal cuanto de infraestructura en lo que tiene que ver con todas las máquinas que se necesitan para dar los servicios? ¿Y qué ha arrojado estas auditorías? Porque si yo lo juzgo bien, usted es un médico responsable que debe determinar en dónde se sienta, con qué cuenta y cuáles son los parámetros de lo que hay que hacer, en qué estado estaban, qué se ha podido arreglar y qué está funcionando. Bueno, yo quisiera señalar, allí hay un planificador, acércalo por favor. Ahí tenemos una inversión de 16 billones de dólares que tiene que ver fundamentalmente con todo lo que es infraestructura. Ahí estamos ya queriendo nosotros en este periodo de 3-4 meses poner precisamente todos los sistemas de climatización, de cuestiones realmente en la cual estamos nosotros estableciendo qué es lo que queremos nosotros hacer. Ya hemos identificado, estamos levantando procesos, obviamente en la parte de climatización, en la parte de infraestructura, de hidrosanitario, de lo que tiene que ver el sistema eléctrico, de la parte de chiller, en el aire acondicionado, en las condiciones de vehículos, la cuestión de la parte tecnológica. Nosotros queremos generar precisamente un cambio diametral en este sentido. Los procesos son tortuosos, pero queremos nosotros decirle a la población afiliada que queremos cambiar no solamente la imagen maltrecha de corrupción que tenía el Teodoro Maldonado Carbo. Queremos cambiar también la acogida, el hospedaje, la condición de lo que decía Jaime hace un momento. Necesitamos hacer más cursos de humanización, que los estamos haciendo con nuestro personal, pero que definitivamente nos falta todavía mucho que transcurrir, pero este es el elemento que nosotros estamos identificando, y en el menor tiempo posible poner a recuperar todas las condiciones que necesita una persona y que sea acogida como una clínica privada. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar en eso? Entonces, sí lo queremos realizar, lo estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y esperemos que en corto tiempo
podamos cambiar nuestro viejito hospital, modernizarlo y repotenciarlo tal cual amerita y quiere la población afiliada. En lo que tiene que ver con la auditoría de personal, ¿qué médicos hacen falta para completar la plantilla de servicios que ofrece el Teodoro Maldonado? Bueno, nosotros hemos tenido inclusive ahora la acreditación de trasplante. Tenemos que fortalecer el personal de trasplante. Queremos nosotros también establecer en los recursos humanos lo que tiene que ver en hemodinamia, lo que tiene que ver con médicos que corresponden precisamente a médicos físico-nucleares, pero sobre todo el talento humano debe de ser fortaleciendo el sistema de mantenimiento. Mantenimiento es un lugar que fue abandonado por mucho tiempo y que obviamente es ahora actual una oficina de trámite. No tenemos capacidad de resolutoria de 24/7. Un grupo muy pequeño hace las veces de muchas cosas que se necesitan al momento de tener. Son 52 años. Esta estructura del Teodoro Maldonado Carbo es inclusive de las viejas construcciones freáticas. Es como un barco grande que necesita tanta reparación y que ha sido abandonado por más de 4 o 5 años. Entonces, al final, cuando llueve hasta por dentro. Estamos ya terminando el proceso de losa, estamos impermeabilizándolo. Pero no solamente es eso, es tantas cosas que se necesitan y en equipamiento. Precisamente el tema de rayos X es una preocupación grande, pero que eso también tiene un proceso muy centralizado. Queremos hacer la gestión con que corporativas que de nuestra institución venga a darnos un soporte para reducir los tiempos de reemplazar muchos de los equipos que prácticamente ya tienen más de 10 años de vida útil y que ya no están operativos al momento actual. Doctor Andino, auditoría obviamente de las 66 unidades que facturan, estamos ya en las auditorías cerca de 49 auditorías de las 66. Ojalá podamos terminarlo ya en un mes y tener ya las auditorías y las necesidades de las recomendaciones que nuestra auditoría interna lo está haciendo. Doctor Andino, agradecerle por la entrevista. Gracias, querido amigo. Te mandamos un abrazo. Te veo pronto. Gusto de saludarte.